El pecado nos convence que podemos vivir sin Dios, pero el arrepentimiento nos recuerda que nunca podremos vivir plenamente lejos de Él. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos un día más a nuestro capítulo número 10 de la temporada 11 de Comunidad en Estudio. Estoy aquí con Cristian y con Daniel. ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Hola Brian, hola Dani, ¿cómo está todo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno que lo tenemos de regreso. Nos sentíamos solos, vacíos, desolados, como el Génesis 1.1 parte A. Así, sí. Bienvenido. Aquí estamos de vuelta. Estábamos orando por usted para que Dios dirigiera las juntas de la conferencia y qué bueno que Dios lo dirigió. Bueno, esta semana estaremos hablando de conceptos aparentemente muy usados, pero complejos en su proceso y a veces difíciles de vivir. Estamos hablando del arrepentimiento y el perdón. Sin embargo, antes de leer el versículo de hoy, de 1 Juan 1.9, me gustaría hacerles una pregunta para que discutiéramos en introducción previo al versículo. ¿Por qué creen que a la gente nos cuesta admitir nuestros errores cuando estamos equivocados? ¿En la vida espiritual o en la vida general, digamos? En general, lo cotidiano. Que también tiene que ver con lo espiritual, sí. Pero vamos en el plano general. Creo que tiene que ver con nuestro orgullo, con nuestra arrogancia, ¿no? De alguna manera, si nosotros reconocemos que nos hemos equivocado, nos mostramos vulnerables a los demás y por lo general como que escapamos a eso, ¿no? Claro. No queremos que la gente nos vea débiles, lo cual es un error, ¿no? Pero digo, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer, decir yo te he hecho algo, reconocer, mira, Brian, me equivoqué en esto, perdón, ¿no? Me parece que pasa por eso, ¿no? Por ese lado. Yo creo que nos gusta tener la razón, ¿no? Como que desde niños, yo creo que eso se da desde que somos pequeños. Yo voy viendo ciertas actitudes de mi hija que ya está creciendo y es interesante. El otro día, no tiene mucho que ver, pero el otro día estábamos en el parque y le llamó la atención un scooter de un niño ahí y como que lo quería, ¿no? Pero después vio que una niña quería el suyo y fue rápidamente a que no, o sea, quería claro, que alguien le prestara, pero no ella prestar lo suyo, ¿no? Entonces es interesante cómo ciertas actitudes que tienen que ver, porque uno que de niño construye el yo, ¿no? El ego, ¿quién soy yo? Y a nosotros nos gusta estar firmes, el admitir que no estamos con la razón o que nos equivocamos, que estábamos equivocados. Creo que la sociedad se ve como un signo de debilidad, pero yo creo que es un signo de fortaleza, ¿no? Entonces, pero quizás no lo entendemos así por la misma sociedad que nos rodea, ¿no? Cuento una cuestión privada, privada, pero una de nuestras hijas, no voy a decir quién, no voy a decir quién. Una de las que empieza con C. Sí, una de las que empieza con CA y termina con LA. Cuando era niña, pequeñita, creo que debe haber tenido como unos 2 años, ¿no? Pleno invierno, frío, donde vivíamos hacía mucho frío, no el frío de aquí de McAllen. Y quería salir al patio donde vivíamos, en Argentina vivíamos. Quería salir al patio y mojarse con la manguera. Y teníamos una pequeña piletita así, piscinita, digamos, ¿no? Pero bien chiquita, ¿no? Y entonces quería llenarla con agua y meterse, okay, ¿no? No, pero que hace frío, hace mucho frío. No, que yo quiero meterme. Y no, que hace mucho frío. Y fue y se puso la malla. La malla le decimos nosotros al traje de baño, ¿no? Fue y se puso el traje de baño. Y quería salir afuera y hacía frío, estoy diciendo 2, 3, 5 grados bajo cero, ¿no? Y quería salir afuera. ¿Dónde andaban? En Argentina. En Argentina, ok. Y entonces quería salir. La idea. Y entonces dijimos, bueno, está bien, sal afuera para ver qué hace. Y salió afuera y se empezó a morir de frío. Y estuvo ahí en un rato y nosotros la mirábamos de la ventana. Los padres malvados, ¿no? Claro. No, pues que aprendan. Entonces estuvo ahí, debe haber estado, no sé, 1 minuto, 2 minutos así como mucho. Y se le empezaron a poner morados los labios. Pero se metió a la pileta. Se mojó con la manguera. Se abrió la manguera y se empezó a mojar y el agua salía helada. O sea, y entonces entra y
entonces, ¿y hacía frío o no hacía frío? ¿Te dijimos que hacía frío? No, pero ahora no tengo ganas de meterme. Pero no hacía frío. No iba a reconocer, ¿no? No. Así somos los seres humanos, ¿no? Así es verdad. Así somos. Definitivamente sí, pero gracias a Dios que durante el estudio que vamos a desmenuzar en los siguientes minutos nos manda el Espíritu Santo pues para poder discernir, ¿no? Para que podamos ver un X-ray de nuestras verdaderas intenciones. Vamos ahora sí con el versículo para memorizar y damos continuación. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Antes de entrar de lleno con la confesión de los pecados, el significado y la etimología del arrepentimiento y el proceso del perdón, me llama la atención que el día domingo de la escuela sabática nos habla del cuidar las prisas. Cuenta una historia, fuera de cámara estamos platicando con Dani, una historia un poquito extraña, ¿no? Así como de que no, que la esposa le plancha la camisa al esposo y que todo, y que forma de Marta. Y muy interesante, por no decir algo adicional a la historia, pero se centra en la prisa, que muchas veces estamos enfocados en tantas cosas de lo que está pasando a nuestro alrededor, pero no nos enfocamos en lo que es verdaderamente importante. Porque ese candado o ese seguro, más que candado, ese seguro que podamos tener en Cristo para cuando necesitemos arrepentirnos y el perdón, proviene de una relación con Dios. Y si vivimos a las apuranzas, a las prisas, es poco probable que nos acordemos de Cristo en el momento que lo necesitamos. Elementos como la prisa u otros nos detienen o nos limitan nuestra relación con Dios. ¿Qué creen que en su experiencia, en su conocimiento, puede estar afectando hoy en el presente a nuestra feligresía? Y no solo hablo en cuestión de la Iglesia Central del Valle, ¿no? En general, a nivel mundial, lo que puede vivir un miembro de iglesia hoy en día que le impida fortalecer esa relación con Dios. Vamos a poner esa base. Creo que una de las frases que aparece ahí en el día domingo, ¿no? Donde habla de esta historia que tú mencionas, Brian, es: lo urgente prevalece sobre lo importante, ¿no? Y entonces muchas veces nosotros vemos que tenemos necesidades que son apremiantes y entonces dejamos de lado aquello que es verdaderamente importante para cubrir aquellas cosas que son necesarias en el momento. Pero muchas de las veces, por cumplir aquellas cosas que son más urgentes, es decir, por ejemplo, tengo que pagar la renta, ¿no? Estoy hablando de casos aquí que nos suceden aquí en la iglesia, ¿no? Tengo que pagar la renta. Y pastor, no, y esto me hace que tenga que trabajar en sábado, por ejemplo, porque no llego a cubrir las necesidades que mi familia tiene. Y entonces ya hay una cadena de circunstancias que se van dando, ¿no? Y una cosa lleva a la otra. Yo creo que de pronto no tengo dinero para cubrir la renta, entonces me voy a trabajar en sábado, aunque sé que no debo hacerlo, y entonces ya no vengo a la iglesia y eso ya empieza a traer una serie de conflictos y de problemas intrafamiliares. Un efecto dominó. ¿Sí? Un efecto dominó de todas estas cuestiones. ¿Qué pasó? El sermón del sábado voy a hablar acerca de esto, de aquellas cosas que a veces van trayéndonos cuando vamos efectos que vamos tomando malas decisiones, ¿no? Y entonces se producen esa cadena de circunstancias que nos llevan a que perdamos de vista las cosas más importantes que nosotros debiéramos considerar, ¿no? Que era lo que Jesús le dice a Marta y a María allí cuando tiene ese diálogo y le dice a Marta: ella ha escogido la mejor parte, ¿no? La parte del servicio es buena, ¿no? ¿Quién no le gustaría tener una Marta en la iglesia, ¿no? Sí, esas personas que están todo el tiempo todas las haciendo. personalidades son necesarias, claro. Pero decir, cuando nosotros tenemos que sopesar una cosa y la otra, ¿no? Recién vengo de una casa justamente donde hablábamos acerca de esto, una visita que hice, de aquellas decisiones que a veces tenemos que tomar, de dejar aquellas cosas de lado, ¿sí? Las cosas que tienen que ver a veces con nuestro servicio incluso, por cuidar otras, a veces por cuidar nuestra salud, a veces por cuidar nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, a veces por cuidar nuestra familia, porque a veces nos pasa muchas veces a los pastores que descuidamos a veces nuestro vínculo familiar, matrimonial, nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo al Señor 24 horas en el día. Entonces, ¿qué son las cosas más importantes?
¿sí? Entonces, atender nuestra vida personal, atender nuestra familia, mirar hacia el cielo, prepararnos para el cielo nuevo y la tierra nueva, pensar en nuestra familia, ¿no? Todas esas cosas son las cosas importantes y entonces a veces lo urgente puede quedar en un segundo plano, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho que se llama La eliminación de la prisa, en español, ¿no? En inglés es The Ruthless Elimination of Hurry. Es bien conocido ¿En ahora. portugués? No sé si lo pronuncié muy bien en inglés, así que perdónenme aquí los gringos. Pero me llamó Todos la los atención. gringos nos escuchan. Sí. Muchos gringos. Buena esa. En todo caso, no creo que no escuchen mucho, pero bueno. Hay este libro que lo estaba empezando a leer recién y hay una parte que me llamó la atención que decía que si el enemigo no puede hacerte pecar en el sentido de quizás pecados que se ven como grandes, Como errores, tentar directamente, sí. te va a hacer andar apurado. Porque tanto el pecado como la prisa tienen el mismo efecto, que es alejarte de Dios. Y me llamó mucho la atención porque, claro, cuando estamos apurados, cuando tenemos que, quizás no estamos como pecando en el cierto sentido de como transgrediendo la ley o haciendo, pero sí el estar con prisa y tapando las cosas urgentes nos hace alejarnos de Dios al final. Sí. Tiene el mismo efecto que el pecado, por eso es tan importante la invitación que se nos hace ahí ese día, domingo, ¿no? Para cerrar esta parte, me saca un poquito de onda, por decirlo así, lo que dice Salmos capítulo 53, versículo 2, porque va ligado a lo que están comentando. Dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces, no es solo como hemos repetido bastante lo que decías de Moisés, ¿no? De que el acceso a la información, el acceso al conocimiento de Dios, no es solo tenerlo en nuestras manos, sino es inquirir, es buscar, es insistir, es estar allí, ¿no? Manteniéndose. Porque si no, caemos en una zona de confort en la cual nuestro cristianismo, y no quiero decir religión porque puede tomarse como de las dos maneras, ¿no? La religión como parte dogmática e institucional, sino que quiero apelar a esa parte del hábito de la persona, ¿no? De su creencia, de su vivencia. Puede ser un cristianismo laxo o de confort que pueda caer en rutina, en monotonía. Y eso mata al cristiano, ¿no? Para el día lunes nos introduce ahora sí que la dirección del Espíritu Santo. Porque la vida del cristiano es una montaña rusa que un dato interesante que aprendí años atrás, que los rusos no le llaman montaña rusa, le dicen montaña americana. Claro. Y los americanos le dicen montaña rusa. Sí. Es interesante esa dualidad. No, solo fun fact. Fun fact. Bueno, la directiva. Fun fact. Ya la roller coaster. Roller coaster. Ya que estaba hablando en inglés. Le toca a usted ahorita. Si quieren podemos continuar en inglés, pero ¿Para qué? The direction of the Holy Spirit. Claro. Y hasta ahí llegó mi inglés. Bueno, esa dirección del Espíritu Santo es importante en nuestras vidas. Porque si no, en el momento en el que vamos de bajada, nos olvidamos de Él. Y en el momento en el que vamos de subida, sentimos que nosotros somos los que estamos arriba por nuestros propios méritos. Entonces, ahí vienen algunos cuestionamientos en la escuela sabática que nos pueden llevar a analizar o a reflexionar la importancia que Él debe tener en nosotros. Y una de las funciones esenciales del Espíritu Santo la podemos entender o leer, en Juan capítulo 16, versículos 7 al 8. Y me gustaría centrarnos en esta parte, en eso. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y ahora sí dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa labor del Espíritu Santo en darnos dirección para entender pues nuestra necesidad de Cristo, de que somos pecaminosos, de que somos pecadores, es esencial para dar el siguiente paso al arrepentimiento. ¿Cómo puede un cristiano hoy en día que se siente monótono, que no siente al Espíritu Santo, sentir al Espíritu Santo para que Él pueda entonces convencerlo del pecado? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo? Haz de cuenta que soy alguien que está viéndonos por la pantalla, audiencia digital, estoy escuchando esto y digo, es cierto, estoy en monotonía, no lo siento, no creo. ¿Qué necesito para que Él entonces entre? El Espíritu Santo hace esta obra de presentarnos a Jesús, ¿no? Y
y nosotros tenemos que permitirle eso, ¿no? Es de alguna manera, figuradamente, es comenzar a abrir el oído a la voz que el Espíritu Santo comienza. ¿Cómo abro el oído? ¿Cómo abrirlo? El Espíritu Santo tiene diferentes formas de acercarse a nosotros. Puede hacerlo a través de un amigo, puede hacerlo que de pronto, como tú decías, alguien que está mirando esto por primera vez, es el Espíritu Santo que te está induciendo a mirar esto. O sea, el hecho ¿sí? de escuchar ya algo El hecho así. de escuchar esto, de comenzar a prestar atención a los pequeños movimientos que el Espíritu Santo va haciendo a nuestro alrededor, ¿sí? Porque esa voz de la conciencia que a veces se dice, es la voz de la conciencia que te dice no hagas esto. Aunque yo nunca haya leído la Biblia, el Espíritu Santo va a hacer su obra, ¿sí? Hay un escritor que dice, que leí hace un tiempo, que dice que el Espíritu Santo es el que hace la obra, por ejemplo, allí en la ventana 1040, donde está toda esa gente que vive, que tal vez nunca tengan la oportunidad o tuvieron la oportunidad de escuchar un mensaje bíblico, pero es el Espíritu el que hace la impresión sobre ellos, ¿no? Entonces tenemos que dejar escuchar la voz de Dios, ¿no? Dejarnos escuchar. Entonces, ¿qué hace? El Espíritu Santo nos empieza a mostrar ahora la persona de Jesús. Y nosotros tenemos que tener el deseo de dirigir nuestra mirada hacia Jesús. ¿Cómo lo hacemos? A través de su palabra. ¿Cómo lo hacemos? Viniendo a la iglesia, escuchando los mensajes. El sábado, por ejemplo, vamos a hablar acerca de esto, de la asistencia a la iglesia. ¿Me salva venir a la iglesia? No. ¿Me pierdo si no vengo a la iglesia? No. Pero entonces, ¿qué beneficio tengo? ¿Sí? Oír la voz del Señor aquí. Claro. ¿Sí? No es lo único, no es todo. Necesito tener un contacto personal con el Señor Jesucristo cada día. Esto es, piensen de esta manera. Decir, yo solo le demuestro a mi esposa el amor sacándola a comer los sábados a la noche a un restaurante. No. Hay muchas maneras. No es lo único. Todos los días me levanto, le preparo el desayuno, dicho sea de paso, yo soy el que prepara el desayuno. Todos los días, ¿sí? Pero también me sirve el hecho de salir en algún momento, que salgamos a comer, y ese es el encuentro que nosotros tenemos personal cuando venimos a la casa del Señor, ¿no? Claro. No es lo único, no me salvo viniendo a la iglesia, no me pierdo por no venir, pero es importante también en ese proceso completo, ¿no? De la relación con el Señor. A mí yo soy muy fan no fan, a ver cómo, he practicado mucho esto de decirle a Dios, ¿qué es lo siguiente que quieres que haga? El pequeño siguiente paso, ¿no? Hay una canción que me gusta mucho que es The Next Thing, Show Me the Next Thing. De nuevo, de Casting Crowd. Serio van dos. No, pero hoy el tema va a estar el título en inglés. Hay que subtitularlo. Sí. Y encima tiene cara de gringo. Sí. Así, ¿no? Nosotros somos más, digamos. De gringo nacido en Chile. Claro. Eso. De americano. De que le va a la América. Somos todos americanos. Dale. Bueno. No me interrumpa, por favor. Entonces, esta canción decía de la siguiente cosa, ¿no? Y al final, el siguiente paso. Y la vida en santidad es una frase que se trata de hacer la siguiente cosa correcta, ¿no? Y siempre lo pinto así porque en realidad todos, si uno mira bien al fondo, saben qué es lo siguiente correcto que tienen que hacer, ¿no? Solamente que mientras más nos negamos a hacerlo, más sordo es nuestro oído a que el Espíritu Santo nos siga hablando. Porque si no hacemos las pequeñas cosas que nos va diciendo Dios que hagamos, entonces más lo dejamos de escuchar. Y a veces, ¿por qué? Porque a veces no es cómodo, a veces es tener una conversación incómoda, confesar algo, no solamente confesarlo a Dios, confesarle a algún amigo que mentiste, a tu pareja que estuviste haciendo algo que no era correcto. Entonces es incómodo, pero mientras más tú lo haces, mientras más tú le das ese paso pequeño, más se va a hacer clara su voz, ¿no? En las cosas grandes. Me hace recordar esto que estás mencionando, se me hace muy importante. Me hace recordar que tengo una frase que cuando viene alguien como por consejería sobre, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Sí acepto el trabajo? ¿No? Hay una frase que leí en un libro tiempo atrás, se llama Tu vida, tu mejor negocio, que dice, tú ya sabes lo que tienes que hacer, nada más estás buscando aprobación. Muchos de nosotros, el Espíritu Santo está adentro, o sea, está ahí tratando de hablarnos,
Nosotros somos los que ponemos excusas, nos hacemos sordos. Ujú. Justamente como decías, y me llamó la atención cómo conecté Sí, esa sí, parte. sí. Así que muchas gracias. Y regreso contigo, You're Dani. welcome, ¿verdad? Ajá. Thank you. Y regreso contigo. Tengo una pregunta muy específica para ti. Ujú. Tú como pastor worship, como escritor, como cantante, hay una palabra que es sensibilización. Ujú. ¿Cómo un corazón duro puede hacerse sensible a la voz del Espíritu Santo? ¿Es solo en tu experiencia y lo que has vivido y conocimiento, acaso es solo un proceso que el Espíritu Santo llega y lo hace? ¿O yo como humano puedo hacer algo para sensibilizar mi corazón? ¿O esa es una fusión? ¿Qué nos puedes compartir de eso? Está interesante, porque yo creo que cuando tocaste el tema musical, uno puede entrenar el oído, ¿no? De hecho, si entrenamos aquí a mi pastor, puede terminar cantando excelente. Sí, sí, yo creo que Yo decido creer, yo creo. Cuando, Si tú y yo podemos Bueno, hablar inglés, él puede cantar. cuando el Señor Jesucristo venga y va a Sí, poder cantar. eso me refería, eso va a ¿no? ser- Bueno, también podemos cantar en lenguaje. Me la aplicó. Yo le iba a decir el lenguaje de señas, porque también se puede cantar el lenguaje de señas. No, pero, bueno, volviendo, hoy me están agarrando para la broma. Nosotros a ti, tú agarraste el pastor, ¿no? Defiéndanme ahí en los comentarios, Claro, mis seguidores, sí, por sí. favor. De este Seguidor, podcast. club de fans de Dani. Bueno, sí, en lo musical sí hay obviamente una parte que es el don, pero otra parte es mucho entrenar, ¿no? Por ejemplo, hay personas que llegan a tener oído absoluto, que nacen con ese don, pero uno puede también entrenar la afinación, las notas, y llegar incluso a saber cuál es la nota que estás tocando en el piano sin verla, ¿no? Cuál es la tonalidad que está en una canción, cuáles son los acordes, por hacerlo. Es que esa es la cosa. Yo creo que es lo mismo el Espíritu Santo. Cuando tú haces y estás en ese mundo y estás entrenando, entonces más vas a ser bueno en lo que haces. Y lo mismo en la vida espiritual. Mientras más tú buscas, mientras más tú lees la palabra, mientras más tú vives en una vida en comunidad, mientras más lo haces, más vas a crecer en eso. ¿Por qué te estás riendo? Es que no es por eso, es que me acordé de una frase que los chicos usan mucho que dice fake it as you make it. Y es verdad. Sí, es como no sé cómo explicarlo Como en español. Bueno, Créetelo hasta que lo logres hacer. Ajá. Yo vi una frase parecida en ese sentido que decía, ¿cómo nos quedamos dormidos? Es como primero como simulando que estamos dormidos, pero cuando no estamos, entonces simulamos y después nos quedamos dormidos. Y decía, y así funciona toda la vida. Claro. Me llamó la atención porque es como, voy a hacer esto y al principio quizás no soy el cantante, o quizás para los que no están escuchando, nunca las cosas de Dios ni de la palabra, pero hazlo primero y vas a ver que quizás naciste para eso, ¿no? Hay el caso de una hermanita en que no le pedí permiso para mencionarlo, pero por eso no lo voy a mencionar, ¿verdad? Pero me ha llamado la atención su cambio de actitud y corazón en nuestra comunidad. Uh-huh. Y justamente ella me decía, pastor, es que lo estoy intentando. Uh-huh. O sea, lo estoy intentando. Y es de carácter fuerte, de reacciones fuertes, pero he escuchado comentarios alrededor de otras hermanas que dicen, esta hermana está cambiando. Está cambiando algo en ella. Y muchas veces ese es el ejercicio mental que tenemos que hacer. Bueno, muchas gracias por compartir eso. Y ahora sí, ¿cómo conectamos el arrepentimiento con el perdón? Voy a poner un poquito de contexto. La palabra arrepentimiento viene de un griego que es metanoia, que significa cambio o más allá de la mente, o cambio de mente, o transformación de la mente, ¿no? Entonces me llama la atención que arrepentimiento no es solo el sentir la congoja, o sentir la tristeza, o sentirme mal o culpable. El arrepentimiento va más allá de eso en la transformación de un hijo de Dios. Entonces, ¿cómo como hijo de Dios, como cristiano, puedo vivir ese proceso sabiendo que me va a llevar a algo mejor? Uh-huh. ¿Cómo confiar en ese proceso? Tengo un sermón donde comparo a Judas y a Pedro, uh-huh, ¿no? En el momento final, ¿no? Y es más, una vez leía un predicador que había hecho un comentario sobre Pedro y decía que lo de Pedro fue aún peor todavía que lo de Judas. Bueno, y utilizaba sus argumentos, ¿no? Pero más allá de eso, dice el texto bíblico que Judas se fue arrepentido
pero se ahorcó. ¿Sí? Y ese no es el arrepentimiento, sino es el remordimiento. Claro. ¿Sí? Remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento, ¿no? Remordimiento es cuando nos sentimos mal por lo que hemos hecho, pero no damos el brazo a torcer, decir lo que hablábamos al principio, de venir y pedirte perdón por lo que he hecho. Claro. ¿Sí? Decimos, tal vez lo estamos en nuestro interior, ahí en el corazón nos duele, en la mente nos duele lo que hicimos, pero después empezamos a justificarlo. Tempranamente empezamos a justificar. Bueno, no, pero yo le hice esto a Brian porque él en realidad una vez me hizo esto otro y él al final se lo merecía, o Dani, ¿no? Porque justificamos me el dijo que hecho. yo canto mal y cosas así. Entonces, Lo corrí. claro. Entonces, decir remordimiento, pero arrepentimiento es reconocer lo que hicimos, caer de rodillas, en este caso cuando hablamos de las cosas espirituales, que fue lo que hizo Pedro. Llora amargamente, pero él se cruzan las miradas con Jesús y ese, yo creo que ahí está el key de la cuestión, ¿no? El key. Es el hecho de poder ver a Jesús. Y cuando nosotros miramos a Jesús cotidianamente y vemos lo que Jesús hizo por nosotros y vemos el sacrificio de Jesús y vemos lo que le costó a Jesús, el hecho de que nosotros hayamos sido pecadores y lo que estamos viendo, y que a pesar de todo eso, el Señor Jesucristo nos siga llamando todavía, eso nos debe debe tocar nuestro corazón, ¿no? Y debe sensibilizarnos. Cuando yo miro a Jesús, mi corazón se derrite, ¿no? ¿Y cómo diferenciar eso? Porque también hay otro sentimiento dentro del arrepentimiento / remordimiento, cuando lo sientes porque te descubrieron y no porque reconoces que lo estás haciendo mal. ¿Cómo diferenciar eso? Bueno, pero... Porque, no sé, bueno, yo me voy a balconear acá. A mí me pasaba de pequeño cuando yo cometí una travesura o algo mal, y yo me sentía mal y pedía perdón porque me descubrieron. Bueno, pero... Porque mi mamá me descubrió. Pero el asunto tiene que ver, yo creo, porque de pronto el Espíritu Santo puede valerse de eso. Okay. Y esto tiene que ver con lo que pasa dentro de tu corazón. Tal vez, aunque de pronto se te descubra, pero tú terminas reconociendo y diciéndote, no, sí, verdaderamente hice mal. Es como que Dios utiliza esas piezas. Claro, ¿no? Dios puede utilizar eso. El asunto es cuando yo, aunque me descubran, de pronto sigo mintiendo, ¿no? Ahí está. Sí, pero de pronto me descubrieron y yo digo, sí, verdaderamente sí. ¿Sí? ¿Sí? Como un paso previo. Okay. Yo creo que, digamos, tiene que ver con una cuestión interna, ¿no? Yo creo que una gran diferencia es que cuando lo que nos hace sentir mal es la consecuencia y no lo que hicimos en sí mismo. Y no incluso el dolor que uno le causa. No dolor, porque no me gusta pensar en un Dios así como doliente por cada cosa que hacemos, pero sí una cierta lágrima, ¿no? Una cierta como, mira, tú eres más que esto, y una cierta como esa mirada de un padre diciendo, mira, hijo, te equivocaste, y ese dolor que tiene un padre de decir, tú eres más que esto, ¿no? Entonces, cuando lo que nos pesa es en realidad, oye, como tú dijiste, me descubrieron y me castigaron, ¿no? Entonces, eso es... Y me duele el castigo más que en realidad lo que hice, el que fallé a mi identidad como hijo. Yo creo que eso es lo que... O haber roto la confianza en la otra persona y en este caso en Dios, ¿no? También. Exactamente, entonces yo creo que cuando nos pesa más la consecuencia y queremos tapar la consecuencia y tratar de evitarla lo más posible, yo creo que eso no es un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es decir, me equivoqué y asumo las consecuencias y ¿qué puedo hacer para remendar esto, ¿no? Sí, porque el verdadero arrepentimiento, como lo dice la palabra, busca la transformación, busca el cambio. Para pasar a lo siguiente, el día miércoles dice este párrafo: cuando estamos dispuestos a reconocer y confesar nuestro pecado, tal como lo dice el versículo central de esta semana, y decimos, Señor, aquí estoy de nuevo. A veces hasta cuando estoy orándole a Dios en mi modo chismecito en las noches, ya hasta me da risa el decirle así. Literalmente me dio risa también esta parte de que aquí estoy de nuevo, Señor. Aquí estoy otra vez. Ten compasión de mí, que soy pecador. Lucas 18:13, cuando la oración del publicano. Sí. Jesús es quien obra en nosotros y por nosotros mediante el Espíritu Santo antes de que se lo
pidamos. Ahora, para aterrizar los beneficios de la gracia, los beneficios del perdón, hay mucho que hablar acerca de que si perdonar es volver a tener restauración con la persona, el perdón divino, sí, ya lo hemos platicado en otros capítulos, pero uno de los máximos beneficios o el máximo beneficio del perdón es la vestidura divina que Dios nos puede otorgar. Porque hablamos diferentes como, no voy a adjudicar las categorías del perdón o niveles del perdón, pero sí no es lo mismo pedirle perdón, por ejemplo, yo que le falte el respeto a usted, a que falte el respeto a Dios de pronto, no sé, siento que Claro. puede ser un poquito diferente, aunque la Biblia dice, si lo hiciste a uno de mis pequeños, a él se lo hiciste, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, de entregar tu vida a Dios, no es lo mismo, por ejemplo, de que, ay, me equivoqué de botella, le tomé y era la de usted, perdón. Yo entregar mi vida a Dios y estoy aceptando un perdón magnánimo, me explico. Entonces, esa vestidura que Dios nos ofrece a través del perdón absoluto y máximo, saliendo un poquito de lo que dice allí, creo que es algo que como humanos debiéramos aprender para traerlo a la vida práctica. Porque la gracia y el perdón, ahí está acceso para todos en el momento que lo querramos y lo querramos aceptar, ¿no? Dios nos trae la gracia y nos trae salvación. Pero como humanos a veces diferenciamos el perdón. Es que ese es el perdón divino, el que si no le importa lo que hiciste, Dios va a seguir ahí contigo. Pero como humanos, te perdono pero no olvido. Te perdono pero no me hables. Te perdono, pero aquí está mi línea. Entonces, ¿cómo será que es posible aplicar el perdón divino al perdón humano? Sí, yo creo que sí, tiene que ver con una cuestión de actitud del que ha fallado, y tiene que haber una cuestión de cambio y de transformación, ¿no? El día creo que es el martes, nos habla acerca de eso, ¿no? Debe haber cambio, sí, debe haber arrepentimiento, pero debe haber cambio, debe haber transformación. En la vida espiritual debe haber una reforma, y también en las relaciones interpersonales, ¿no? Si yo todo el tiempo le estoy fallando a mi esposa y pidiéndole perdón todos los días y por lo mismo, ya cansa. Cansa. O sea, Claro. Y eso es por lo cual los matrimonios se van resquebrajando, ¿no? Hace unos pocos días leía un autor que decía que los matrimonios que perduran en el tiempo son los matrimonios que no están basados en las emociones, sino en los valores, ¿no? ¿Por qué? Porque habrá días que de pronto a tu cónyuge lo quieres matar. Y bueno, salvando la frase de lo que significa, ¿no? Y hay otros días que lo amas con locura, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Tiene que ver a veces con nuestro propio interior, ¿no? Pero cuando uno piensa en los valores son mucho más profundos que las emociones. Y lo mismo nos pasa en nuestra relación con Dios. Es decir, ¿qué es lo más profundo que tenemos allá? Habrá días que de pronto cometamos errores, pero ahí está el Señor para perdonarnos, para darnos la oportunidad de una nueva vida. Y esa gracia es totalmente completa, suficiente, y ese es el manto o la vestidura que el Señor Jesucristo nos ofrece, ¿no? Sus vestiduras blancas nos dan hay un libro que se llama Su manto o el mío, ¿no? El manto mío lleno de inmundicia, podrido, sucio, ¿no? Pero el Señor Jesucristo, cuando yo voy a Él y cuando lo miro a Jesucristo y cuando me sensibilizo por lo que el Señor Jesucristo hizo por mí, coloca sobre mí ese manto de justicia profundo y verdadero, ¿no? Y eso es lo que nos da el verdadero perdón, ¿no? Solo hablando, también comentando de la última parte, la salvación, nos dicen muchos que no es barata, es gratis, pero no es barata. ¿No? Tuvo un costo. Tuvo un costo tremendo, que es la sangre de Jesús, ¿no? Y ahí donde habla de las vestiduras es eso, ¿no? El que estemos vestidos con sus vestiduras, el que haya limpiado nuestras vestiduras que estaban sucias por el pecado, es algo que tuvo un precio infinito, que fue el sacrificio de Jesús, ¿no? Entonces vivir con esa conciencia creo que nos hace entender y mirar el pecado de una manera diferente, dar esos pequeños pasos, arrepentirnos, hablar,
pedir perdón, reconocer, no somos... y nadie se va a morir por no tener la razón. Tú puedes decir estaba equivocado. Porque a veces también pedimos perdón, un perdón súper raro que cuando a veces hablamos con mi esposa, este perdón que es, perdón si te causé esto, perdón si. Si te dolió. Perdón Claro. si te hice algo. Perdón si te hice algo. Perdón si te sentiste mal. Pero, o sea, no estamos reconociendo que nos equivocamos, estamos poniendo todavía... Ese es un perdón barato, ¿no? De hecho, en la psicología, perdón que te interrumpa, en la psicología los psicólogos dicen que una persona no va a cambiar a menos que no reconozca que hizo mal. Entonces, esa persona que te dice, perdón si te hice sentir así o te sentiste así, lo va a volver a hacer. Sí, y Lo va a volver a están cometer. poniendo toda la responsabilidad sobre ti, como Y que tú tus eres emociones. hipersensible. Claro. Tú eres hipersensible, por eso Exacto. no te aguantas esto, ¿no? Sí. Para mí es mejor no me digan nada. Sí, es verdad, Prefiero no me digan nada. Perdón, mejor no, guárdatelo y llévatelo. Y por eso, simplemente terminar con eso, creo que tenemos que nosotros pensar seriamente si tenemos que pedirle perdón a alguien y primeramente a Dios, hacerlo en una actitud de arrepentimiento, una actitud profunda, porque eso sí tiene la capacidad de transformarnos de verdad y darnos nuevas vestiduras, ¿no? Y para cerrar, les agradezco los comentarios, las experiencias, las risas el día de hoy. Fue un capítulo muy refrescante. Sí. Solo me gustaría recordar uno de mis top 5 versículos que van a ad hoc con lo que estamos hablando. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas, versículo 24. Bueno, familia, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos, Pastor Cristian, Pastor Dani. Somos felices de compartir con ustedes y también llevar el mensaje a otros a través de la audiencia digital. Nos vemos. Un abrazo, bendiciones, bye. Bye, bye.